Bienvenidos los elegidos. Hay individuos que no superan el abismo los supera a ellos. Léelo de nuevo con calma, ya que resulta inquietante ver a alguien que atraviesa años de tensión, traición, derrota, soledad y batallas mentales, y sale erguido como si nada se hubiera pegado, sin rencor, sin fracturas, sin suplicar compasión, solo sereno, equilibrado, operativo, casi irritantemente bien. Ese tipo de restauración desconcierta a la gente. Les revuelve la mente porque según lo que nos han enseñado sobre el sufrimiento, se supone que te desmoronas. Debes mostrar heridas evidentes. Debes cojear por la existencia con vendajes emocionales y una historia triste que invite a la lástima. Pero tú no lo hiciste. Y eso es lo que hace que tu experiencia parezca irreal para ellos. Estadísticamente, la mayoría que enfrenta traumas prolongados no se recupera pronto. Las investigaciones indican que el estrés crónico y los golpes emocionales repetidos suelen minar la autoestima, debilitar la capacidad para decidir y mantener a las personas en modo de supervivencia por mucho tiempo. En palabras simples, la mayoría no sale más agudo, sale reducido. Sin embargo, de alguna forma, tú saliste más nítido, más resistente, más concentrado, como si el desorden te hubiera ordenado en lugar de aniquilarte. Esa es la parte que nadie puede descifrar. Te miran de reojo, como si hubieras saltado una página, como si tuvieras ayuda oculta, como si fingieras. Porque en su cabeza no hay manera de que alguien pase por tanto y aún ría con naturalidad, piense con claridad y reconstruya la vida como si fuera un día común. Casi parece prohibido. Esperan música dramática y una voz narradora trágica cada vez que hablas de tu historia pasada, y tú estás ahí parado como, sí, pasó de todos modos. Esa tranquilidad inquieta más que cualquier lágrima. Y aquí va la verdad incómoda. No sanaste como la gente cree, no encendiste velas, repetiste mantras, ni amaneciste de pronto optimista. Muchas veces estabas exhausto, desorientado y resolviendo sin guía alguna. Algunos días tu gran estrategia de recuperación era simplemente, bueno, supongo que hoy no renunciaré. No es precisamente una escena cinematográfica, pero de alguna forma esas decisiones pequeñas y obstinadas se acumularon, día tras día, paso tras paso, hasta que una mañana miraste atrás y te diste cuenta de que ya habías cruzado el abismo sin siquiera declararlo. Sin desfiles, sin ovaciones, solo tú aún presente, aún operativo, aún construyendo. Y por eso la gente te sigue observando como si fueras una ecuación sin resolver. Porque lo que destruyó a otros, te pulió a ti. Lo que sepultó a otros, te edificó. Y ahora todos piensan en silencio lo mismo. ¿Cómo atravesaste todo eso y saliste así? Esto no es suerte, no es casualidad. Y definitivamente no es una sanación común. Hay algo distinto en cómo sobreviviste. Algo más profundo. Algo casi sobrenatural en su exactitud. Y en este video vamos a desglosar precisamente qué te ocurrió en ese abismo. No la versión motivadora, no la suave, sino los mecanismos crudos de por qué lograste salir cuando la lógica dice que no debías. Número 1. No escapaste del abismo. El abismo te expulsó. La mayoría cuenta historias de supervivencia como si hubieran luchado para salir con pura fuerza y determinación, como si cada día fuera una batalla épica y simplemente ganaran. Suena bonito, pero no es lo que te pasó en realidad. Si eres honesto, hubo días en que no eras fuerte en absoluto. Días de cansancio, confusión, entumecimiento y apenas lo básico. No escalabas montañas, te arrastrabas por el polvo. No había nada heroico, y aún así, sigues aquí. Esa es la parte extraña, porque si la supervivencia dependiera solo de la fuerza, habrías colapsado hace rato. La verdad es más oscura y perturbadora de lo que los discursos motivadores sugieren. No es que vencieras al abismo, es que el abismo no pudo acabarte. La misma presión que aplastó a otros de alguna forma no te cerró el paso.
Las mismas traiciones que amargaron a otros no te envenenaron del todo. La misma soledad que hizo perderse a la gente no te borró. Es como si el entorno lo intentara todo y nada pegara. Piénsalo. Hay quienes pasaron por menos y nunca se levantaron. Menos desamor, menos rechazos, menos descontrol, y se quedaron abajo por años. Mientras tanto, tú recibiste golpe tras golpe tras golpe, y en vez de derrumbarte para siempre, seguiste adaptándote en silencio, con terquedad, sin darte cuenta. Eso no es resiliencia normal. Es incompatibilidad con la ruina. El abismo tenía un propósito. Estaba hecho para romper espíritus, reducir confianza y hacer que la gente se conforme con vidas mínimas. Pero tú no te redujiste, no te volviste más fácil de manejar. Al contrario, te volviste más agudo, más atento, más difícil de engañar. Cuanto más te oprimía la vida, más definido te ponías, como la presión tallando piedra en lugar de pulverizarla. En algún momento la lucha dejó de moldearte y empezó a fallar contra ti. El descontrol no pudo digerirte. La negatividad no pudo reescribirte. El dolor no pudo persuadirte de vanishing. Así que hizo lo único que le quedaba. Te soltó. No porque fueras el más fuerte del mundo, sino porque te negaste a convertirte en lo que el abismo quería. Y cuando un sitio diseñado para quebrar gente no puede quebrarte, no te retiene, te escupe. Número 2. Tu restauración aterroriza a la gente porque rompió las reglas en las que confían. La gente no se incomoda cuando alguien batalla. La batalla les hace sentido. El sufrimiento hace sentido. El fracaso hace sentido. Esas cosas encajan en las normas que aprendieron de niños. Si la vida te golpea fuerte, se supone que te quedes abajo mucho tiempo. Debes parecer dañado. Debes avanzar más lento, soñar más chico y hablar de tu pasado como si te hubiera robado algo para siempre. Ese es el guión que todos conocen, pero tú no lo seguiste. Y eso es lo que los desestabiliza. No fue que pasaste por cosas duras. Muchos lo hacen. Fue lo rápido que recobraste el equilibrio, cómo no te quedaste resentido, cómo no convertiste cada charla en una fiesta de lástima, cómo reconstruiste tu existencia en silencio, sin armar escándalo. Un día estabas luchando y de pronto estabas estable de nuevo, concentrado de nuevo, funcionando como quien nunca se derrumbó. Para la mayoría eso no parece inspirador. Parece sospechoso, porque tu restauración quiebra una regla de la que dependen. Mira, la gente se consuela en secreto con esta idea. Si me pasa algo realmente malo, al menos tendré una excusa para rendirme. El dolor se convierte en su pretexto futuro. El trauma en un permiso para estancarse. Les protege de la responsabilidad. Entonces apareces tú, mismo descontrol, mismas pérdidas, mismo trato injusto, y de alguna forma sigues avanzando. Ahora su excusa no sirve más. Tu presencia expone en silencio algo que no quieren enfrentar. Tal vez no estén tan atrapados como creen. Tal vez elijan el miedo. Tal vez elijan la pequeñez. Esa conciencia duele. Así que en vez de aplaudirte, te miran fijo, te cuestionan, minimizan tu historia. Dicen que tuviste suerte o ayuda o que no fue tan grave. Cualquier cosa para que tu regreso parezca común, porque si tu recuperación es auténtica, entonces sus límites no son eternos, y eso aterra. No solo sanaste, alteraste la narrativa que se cuentan sobre lo posible. Si este mensaje te toca, considera revisar el enlace en el comentario fijado para apoyar con una contribución y mantener el canal vivo, ya que fue desmonetizado. Número 3. Dejaste de preguntar por qué a mí y empezaste a observar como un investigador. Cuando lo peor de la vida golpea, la mayoría se hunde en el por qué a mí sin fin, repitiéndolo como un disco rayado hasta que devora toda su energía. Quieren respuestas, cierre, alguien a quien culpar o una explicación universal que nunca llega. Eso es normal, es humano. Pero en algún punto, tú paraste. No te rendiste al desánimo, cambiaste de enfoque.
Te volviste un observador silencioso. Viste todo desarrollarse como si tomaras apuntes en un estudio de caso. Cada traición, cada tropiezo, cada retroceso se volvió información. Notaste patrones que nadie más se molestaba en ver. Observaste reacciones de la gente, tiempos y costumbres. Rastreas cambios de energía, instantes de debilidad, destellos de verdad. Catalogaste cómo el dolor impactaba a otros versus a ti. No solo resististe el descontrol, lo analizaste. El abismo se convirtió en tu laboratorio y tú en el investigador que nadie esperaba. Ese cambio lo transformó todo. Mientras la gente respondía impulsivamente, con emociones y a menudo destructivamente, tú respondías de forma estratégica, en silencio y con visión. No gastabas energía en ira que no ayudaba, ni en lástima que no resolvía. Analizabas, predecías y te adaptabas, y en esa adaptación creaste una armadura invisible, no del tipo que se muestra, sino la que protege en silencio de repetir errores, trampas y dolores iguales. La mayoría sobrevive por fuerza bruta. Tú sobreviviste por comprensión. No solo reaccionaste, calculaste. No solo te recuperaste, rediseñaste tus respuestas, tu mentalidad, tu existencia. Cada observación se volvió una herramienta, cada lección dolorosa un plano. Te convertiste en alguien que podía navegar el abismo sin ser devorado por él. Y por eso tu supervivencia parece casi inexplicable. No eras más fuerte que todos, no eras más afortunado, eras más agudo, aprendiste más rápido, viste más profundo. Mientras otros gritaban a la vida y esperaban respuestas, tú la estudiabas hasta que revelaba sus secretos. Esa inteligencia callada, esa observación incansable, es lo que te permitió salir entero, nítido e intangible de una forma que la mayoría ni entiende. Número 4. Perdiste la necesidad de ser rescatado. El instante que lo cambia todo no es cuando alguien ofrece ayuda al fin, es cuando te das cuenta de que nadie vendrá. La mayoría sobrevive aferrándose a la idea de salvación, esperando que alguien note su lucha, que intervenga, que arregle el descontrol. Esa esperanza se siente reconfortante, pero también los atrapa. Los mantiene dependientes, frágiles, vulnerables. Tú, sin embargo, llegaste a un punto donde esa esperanza se agotó. Paraste de esperar, paraste de anticipar que alguien bajara y reparara lo que la vida había destrozado. Y en ese vacío ocurrió algo impresionante. Te volviste completamente autosuficiente. Tu supervivencia ya no dependía de azar, suerte o aprobación externa. Cada elección, cada movimiento, cada victoria pequeña se volvió tuya y solo tuya. Este cambio no se siente dramático al principio. No pasa de la noche a la mañana. Es sutil, casi silencioso, pero letalmente efectivo. Una vez que dejas de necesitar que otros te salven, el miedo pierde su agarre, el pánico pierde su fuerza, y el abismo que te tenía acorralado de pronto se vuelve manejable. Paras de pedir atajos, muletas, piedad. Empiezas a confiar en tus instintos propios, tu juicio propio, tu fuerza interior inquebrantable. Y lo que aterra a otros es cuán imparable te hace. La gente no entiende a alguien que no depende de ellos, que no necesita validación, que rechaza ser rescatado. Intentan dar consejos, orientación, incluso compasión, pero rebota. Has cruzado un umbral que la mayoría nunca alcanza, un nivel de independencia donde tus acciones se guían por necesidad y claridad, no por desesperación o esperanza. Esto no solo construye resiliencia, crea una forma de poder callado. Puedes atravesar el descontrol con precisión serena porque tu base es inquebrantable. Sobreviviste el abismo no porque alguien te salvó, no porque la suerte estuvo de tu lado, no porque la vida se suavizó. Sobreviviste porque te convertiste en tu propio salvador. Ese es un nivel de fuerza que deja a la gente mirando, perpleja y en silencio aterrorizada de lo que podrías hacer después. Número 5. Tu empatía no murió.
Evolucionó a discernimiento. El sufrimiento tiene una manera de alterar a las personas, pero la mayoría cree que las endurece o las deja resentidas. Esa es la historia que se repite una y otra vez, y es mayormente cierta para el promedio. Pero para ti ocurrió algo mucho más profundo. Tu empatía no se desvaneció, no se enterró bajo enojo o temor. Se transformó, se volvió exacta, afilada y selectiva. Sigues sintiendo intensamente, pero ahora lo haces con conciencia. Ahora detectas motivos, intenciones y agendas ocultas antes de que salgan. Ves no solo a las personas, sino los patrones de su conducta, y eso te hace intangible de formas que la mayoría nunca nota. Antes del abismo, quizás cuidabas ciegamente, dabas confianza con facilidad, perdonabas pronto, dejabas entrar a gente antes de que mereciera acceso a tu vida. Esa apertura te lastimó, humilló o usó. El dolor forzó un cambio, forzó refinamiento. Tu empatía pasó de dar incondicional a comprensión medida. Sigues sintiendo por otros, pero tu corazón ahora tiene un filtro, un radar integrado que separa quién lo merece de quién no. No te endureces, pero ya no arriesgas por gente que no maneja tu verdad. Esa evolución aterra más que el enojo. Alguien que cuida profundamente pero rechaza ser manipulado o drenado, camina por la vida como un enigma que nadie resuelve. No te pueden predecir, controlar ni aprovechar. Podrían probarte, empujar tus límites o explotar tu compasión, y lo reconoces al instante. Respondes con exactitud en vez de pánico, con táctica en vez de impulso. Tu empatía ahora es un arma de discernimiento, y su belleza es sutil. La mayoría ve la empatía como debilidad, punto blando, vulnerabilidad. Tú la convertiste en claridad. Sobreviviste el abismo no cerrándote emocionalmente ni entumeciéndote. Sobreviviste evolucionando tu inteligencia emocional a un nivel donde ves la verdad antes de que se diga, detectas peligro antes de que llegue y navegas personas como leyendo un libro abierto que ni saben que están en él. Tu corazón siguió vivo, pero tu mente se volvió intangible. Así saliste más resistente, más sabio y mucho más allá de las expectativas de cualquiera. Número 6. Te volviste cómodo siendo malentendido. La mayoría vive desesperada por ser comprendida, explicando, justificando y defendiendo sin parar. Anhelan validación, necesitando que alguien reconozca su dolor, esfuerzo, valor. Esa necesidad los agota. Pero el abismo te enseñó una lección que pocos aprenden. La gente te malentenderá, haga lo que hagas, y tratar de controlar esa percepción es desperdicio de energía. En algún punto dejaste de importar, y ese cambio lo alteró todo. Ser malentendido no es agradable, pero es poderoso. Una vez que lo aceptas, paras de dar tu energía a quien nunca verá la verdad. Paras de perseguir aprobación. Paras de contorsionarte para encajar en historias ajenas. Esa libertad es letalmente efectiva, no en sentido violento, sino en la forma callada e imparable de quien rechaza limitarse por opiniones ajenas. Antes de este cambio, los malentendidos te aplastaban. Podían hacerte dudar, repensar elecciones o pausar progreso. Ahora resbalan. La gente puede hablar de ti, juzgarte, torcer tus acciones, malinterpretar intenciones, y no te sacude. Su confusión se vuelve irrelevante porque ya no actúas para su comprensión. Operas en tu propia claridad, no en su aprobación. La incomodidad con ser malentendido cambia las reglas de interacción. Quienes intentan manipular o gaslightear descubren que no funciona. Los que esperan disculpas por existir o actuar diferente a como imaginan encuentran una muralla inquebrantable. Avanzas por la vida con una energía casi intangible porque ya no estás atado a percepciones ajenas. Lo que hace esto impresionante es sutil pero transformador. El abismo quitó la necesidad de validación externa. No te endureciste emocionalmente, no te cerraste, ni te aislaste en amargura. Evolucionaste,
Te convertiste en alguien cuyas acciones se guían por verdad y autoestima, no por interpretaciones de otros. Y en un mundo que prospera en malentendidos, esa independencia, esa calma ante el juicio, te hace inquebrantable y casi imposible de contener. Número 7. Desarrollaste una relación con la soledad que otros temen. La soledad es algo que la mayoría evita. Llenan sus días con ruido, distracciones y compañía, porque estar solo fuerza un enfrentamiento consigo mismos. Los pensamientos que ignoran, los miedos que ocultan, las partes de la vida que fingen no existir. La mayoría no puede quedarse quieta lo suficiente para notar sus patrones, debilidades o verdades propias. Pero el abismo te forzó a la soledad, y en vez de colapsar bajo ella, aprendiste a prosperar en ella. Paraste de huir de ti y empezaste a prestar atención a la única persona que importa, tú. Esta relación con la soledad no es aislamiento. El aislamiento se siente débil, vacío y desesperado. Lo que descubriste es que estar solo puede ser fuente de claridad, fuerza y estrategia. En la soledad podías pensar sin interferencias, planear sin presiones y observar sin distracciones. El descontrol exterior ya no dictaba tu estado interno porque habías cultivado un mundo interior que se mantenía firme sin importar qué lanzara el exterior. La gente lo nota, la mayoría lo teme porque no soporta a alguien cómodo en solitario. Se atraen a validación constante, compañía y ruido, y malinterpretan tu independencia como arrogancia o misterio. Ven que puedes pasar días sin necesitar aprobación o compañía y los inquieta. No entienden que el abismo no solo probó tus límites, te enseñó a caminar por la vida sin dependencia, sin pánico, sin buscar rescate. Estar en paz con tu propia compañía transforma todo. Te volviste autosuficiente emocional, mental y espiritualmente. Ya no sobrereaccionabas al drama porque nunca te perdías en él. Ya no necesitabas reafirmación constante porque podías reafirmarte solo. Te volviste intangible no por agresión o enojo, sino por una presencia callada y anclada que solo quien se conoce de verdad posee. La soledad que aterra a otros se volvió tu refugio. En ella afilaste tu mente, clarificaste tu propósito y construiste una base que ningún descontrol podía sacudir. Lo que la mayoría teme, lo dominaste. Y ese dominio te permitió sobrevivir el abismo cuando la mayoría se habría deshecho. Si valoras estos insights, checa el enlace en el comentario fijado para donar y ayudar a que el canal siga activo, pues lo desmonetizaron. Número 8. Tu dolor quemó toda identidad falsa que cargabas. El abismo no solo prueba resistencia, despoja todo. La mayoría entra cargando capas de quien creen que deben ser, la persona que agrada, la exitosa, la que sonríe ante todo. Esas máscaras protegen en entornos cómodos, pero cuando la vida se derrumba, se queman. Cada mentira que te contabas, cada imagen proyectada, cada versión perfecta que el mundo esperaba, todo se derrite bajo presión. El dolor no negocia, no le importan apariencias, expone verdad. Lo que hace tu historia impresionante es cómo lo manejaste. La mayoría paniquea cuando sus identidades se amenazan. Se aferran más a las máscaras, luchan por mantener ilusiones o se hunden en vergüenza. Tú no. Te paraste desnudo ante tu realidad propia, sin pretensiones, y sobreviviste. Ese proceso no fue glamoroso, fue agotador, feo, te forzó a confrontar partes ignoradas o negadas por años, pero en vez de quebrarte, forjó claridad. El abismo te obligó a encontrarte tal como eras, no la versión pulida, no la construida para impresionar, sino la cruda, sin filtros. En esa confrontación descubriste algo raro: libertad. Las máscaras que dictaban tus elecciones, acciones y relaciones ya no existen. Paraste de actuar por aprobación, atención o amor falso. Te convertiste en quien realmente eres. Esa versión no es llamativa, no es ruidosa, pero es inquebrantable. No se dobla a expectativas, chismes o juicios. Opera en autenticidad, exactitud y supervivencia.
El abismo quemó todo lo falso porque debía, y en ese fuego saliste más ligero, más afilado y mucho más peligroso en la forma callada que la autenticidad permite. Quienes creían conocerte ya no te reconocen porque esta nueva versión no se manipula ni subestima. No solo sobreviviste el dolor, lo usaste para reconstruirte en un nivel que nadie más osaría intentar. Las máscaras se fueron y el verdadero tú es intangible, irreplicable e innegablemente vivo. Número 9. Dejaste de temer la pérdida porque todo ya se fue. La mayoría vive en miedo constante a perder algo, una relación, un trabajo, respeto o comodidad. Ese miedo guía decisiones, atrapa mentes y limita potencial. Pero el abismo tiene una forma de despojar todo, sin ilusiones, sin redes de seguridad, sin puntos medios. Para cuando llegaste al fondo, no quedaba nada por perder. Cada apego, expectativa, sentido de seguridad había desaparecido. Ahí empieza la libertad verdadera. Cuando ya perdiste lo que la mayoría paniquea, el miedo se vuelve irrelevante. Las decisiones dejan de guiarse por preocupación y empiezan por claridad. Te mueves diferente, actúas diferente, tomas riesgos que otros ni sueñan porque no hay amenaza que te detenga. Quienes tenían poder sobre tus pensamientos, emociones o vida ya no lo tienen. Sus opiniones, juicios y manipulaciones rebotan porque no queda base para que cavar. Lo que hace este cambio impresionante es que altera tu enfoque a la vida en nivel fundamental. Paras de encoger para encajar, de doblarte para agradar, de esperar permiso para existir pleno. Te das cuenta de que el apego es elección, el miedo es elección y el control siempre temporal. Una vez internalizado, operas desde independencia, audacia y calma. Puedes reconstruir, reimaginar y reedificar la vida desde cero, sin cadenas de lo que importaba antes reteniendo. La gente a tu alrededor lo nota sin entender del todo. Ven a alguien inquebrantable, que camina por incertidumbre sin vacilar. Asumen suerte, confianza o ventaja secreta. Pero lo que pasó es más simple. Ya enfrentaste el vacío y saliste entero. Ese vacío no es debilidad, es poder. El abismo no solo te quitó, te recableó. Al perder todo, perdiste el miedo mismo. Y esa pérdida se volvió tu activo más letal. Una base tan sólida que las tormentas de la vida pasan alrededor sin tocar tu centro. Te mueves por la existencia sin ataduras, imparable y libre de una forma que la mayoría nunca vivirá. Número 10. Aprendiste a leer el silencio como idioma. La mayoría oye palabras, pero pocos escuchan de verdad. Oyen explicaciones, excusas e historias, pero pierden lo no dicho. El abismo te enseñó una forma distinta de oír. No sobreviviste solo reaccionando a ruido, descontrol o amenazas obvias. Sobreviviste notando lo que la gente evitaba decir, qué energía flotaba, qué se insinuaba sin admitir. El silencio se volvió tu guía, tu sistema de alerta, tu mapa. En ese lugar, las palabras eran poco fiables. La gente mentía, minimizaba, culpaba. Pero el silencio nunca miente. Una pausa antes de una frase, vacilación en un gesto, evasión en una mirada. Esos eran señales que revelaban mucho más que palabras habladas. Aprendiste a captar micromomentos que exponen intenciones. Aprendiste que lo no dicho a menudo lleva el peso de verdad, traición u oportunidad. Y una vez aprendido, ya no reaccionabas a ciegas. Anticipabas, calculabas y navegabas la vida como quien ve los movimientos antes de que ocurran. Esta habilidad es sutil, pero devastadoramente efectiva. La gente alrededor habla, discute y trama, asumiendo motivos ocultos que son ilegibles. Pero tú notas la tensión, la omisión, la duda. Puedes sentir manipulación, envidia o engaño antes de que se manifieste. No necesitas ser ruidoso o confrontacional para controlar resultados. Simplemente entiendes el lenguaje no hablado que todos ignoran.
Lo que hace esto impresionante es cómo amplifica tus instintos de supervivencia. Peligro, deshonestidad y amenazas ocultas pierden poder porque las ves venir. No adivinas, ya sabes, y al mismo tiempo lees oportunidades, lealtad y verdad de formas que la mayoría pasa por alto, permitiéndote alinearte con lo que te sirve sin gastar energía en ilusiones. El abismo te forzó a escuchar donde otros no podían. No solo desarrollaste una habilidad, desarrollaste un sexto sentido para conducta humana. El silencio, que aterra a algunos, se volvió tu arma, tu brújula y tu ventaja. Por eso, después del abismo, nada se te escapa más y nada te toma por sorpresa. Número 11. Ya no persigues la felicidad, persigues la estabilidad. La mayoría mide la vida por altibajos, cazando el siguiente emoción, reconocimiento o rush de validación que los hace sentir vivos. Creen que la felicidad es el objetivo, pero el abismo enseña una verdad mucho más dura. La felicidad es pasajera, poco confiable y a menudo depende de factores fuera de control. Dolor, traición y descontrol muestran rápido que perseguir alegría fugaz es trampa. Lo que dura, resiste y protege es la estabilidad. Aprendes a priorizar lo que la mayoría descarta como aburrido o insignificante. Rutinas predecibles, límites claros, pensamiento calmado y equilibrio emocional se vuelven tu base. Te das cuenta de que la vida no es un reel de highlights, es serie de retos, sorpresas y pruebas. Si solo cazas felicidad, colapsas cada vez que algo cambia. Pero si cazas estabilidad, sobrevives cada cambio sin perder centro. Esa estabilidad no significa reprimir emociones o evitar alegría, significa que tu estado emocional no es rehén de circunstancias. Operas desde un lugar calmado y anclado, y eso te da poder. La gente alrededor lo nota aunque no entienda. Ven a alguien que no reacciona al drama, no se sobrecompromete emocionalmente, no paniquea cuando la vida lanza descontrol. Piensan suerte o desapego, pero es mucho más intencional. Has diseñado tu mundo interior para resistir impactos. Mientras otros cazan highs, te mueves en silencio, con propósito, de forma constante, construyendo una vida que no se sacude por fuerzas externas. Este cambio altera cómo el mundo interactúa contigo. Quienes te jalaban a argumentos, manipulaciones o energía tóxica ya no te alcanzan igual. Tu presencia calmada se vuelve escudo. No necesitas validación constante porque tu estabilidad es autogenerada. No te doblas al drama porque la estabilidad es más fuerte que la excitación. Y no solo sobrevives, prosperas en silencio, construyendo resiliencia que outlasta toda alegría o miedo temporal que el mundo impone. Al cazar estabilidad en vez de felicidad, dominaste algo que la mayoría ni considera. No solo te recuperaste del abismo, creaste una vida interior tan sólida que el descontrol pasa alrededor. El ruido rebota y quedas inquebrantable, intangible e innegablemente anclado. Número 12. Tu resiliencia vino de la aceptación, no de la positividad. La mayoría cree que sobrevivir a adversidades es quedarse positivo, sonreír al dolor o fingir que todo está bien. Eso dicen libros, redes sociales y discursos motivadores. Pero la verdad que aprendiste en el abismo es mucho más ruda, profunda y rara. La resiliencia no viene de forzar optimismo. Viene de aceptación implacable y sin concesiones de la realidad. Sobreviviste no fingiendo que el abismo no era brutal, sino admitiendo cuán brutal era. No lo endulzaste, no excusaste, no suavizaste el dolor. Lo miraste de frente, lo nombraste, lo sentiste y decidiste seguir de todos modos. La aceptación no significa rendirse, no significa resignarse al fracaso o entregar a la derrota. Significa ver la situación con claridad, entender qué controlas y qué no, y enfocar toda energía donde importa. Esa mentalidad permite actuar decisivamente sin peso de negación, enojo o pensamiento mágico.
Cuando todos están atrapados deseando que fuera diferente, tú ya construyes el siguiente paso. Por eso tu recuperación parece antinatural a extraños. Es constante, exacta y libre de distracciones como quejarse, dudar o rebelarse contra la realidad. La mayoría confunde resiliencia con dureza o positividad, pero la real es callada, disciplinada. Es la capacidad de soportar lo que otros ni enfrentan emocionalmente. No sobreviviste animándote con eslóganes o forzando sonrisas. Sobreviviste viendo todo tal como era, dejando que el dolor te enseñara y rechazando que te definiera. La aceptación te hizo intangible en formas sutiles. Te permitió moverte por el abismo sin pánico, sin resentimiento, sin vacilación. No desperdiciaste tiempo deseando atajos o alternativas. Adaptaste, recalibraste y seguiste construyendo. La positividad hace sentir mejor temporalmente, pero la aceptación hace imparable. Por eso cuando otros te ven, no ven a alguien con suerte o motivado. Ven a alguien que enfrentó lo peor y salió anclado, inquebrantable y calladamente victorioso. Número 13. Dejaste de intentar encajar en sitios que nunca te calzaron. El abismo tiene una forma de mostrarte la verdad sobre dónde perteneces y, más importante, dónde no. Antes quizás pasaste años forzándote en espacios, relaciones y roles que sentían cómodos a otros, pero nunca alineados contigo. Te doblabas, ajustabas y comprometías sin fin, esperando aceptación, pertenencia, importar. Ese esfuerzo te agotaba, drenaba energía, nublaba juicio y ralentizaba crecimiento. El abismo quitó todo eso, reveló la inutilidad de pertenecer donde no estabas destinado. Al principio duele darse cuenta de que ciertas puertas nunca se abren, que algunos nunca te entenderán, que algunos entornos son incompatibles con tu esencia. Puede sentirse como rechazo, pero la diferencia es que no colapsaste bajo esa verdad. En cambio, la abrazaste. Paraste de encoger para encajar en moldes que no funcionaban. Y esa decisión lo cambió todo. Paraste de disculparte por ser quien eres y empezaste a moverte hacia lo que te sirve. Ese cambio no es dramático ni vistoso, pero es letal para limitaciones. Cuando paras de forzarte en espacios que te rechazan, la vida se alinea naturalmente. Llegan oportunidades destinadas a ti. Aparece gente que resuena con tu energía y entornos que apoyan tu crecimiento en vez de drenarlo. No solo sobreviviste el abismo, recalibraste tu sentido de pertenencia. Te diste cuenta de que estar en el lugar equivocado, no importa cuán prestigioso o cómodo, es energía desperdiciada. Estar en el correcto, aunque callado, duro o solitario al inicio, permite que tu vida se expanda de formas inimaginadas. Por eso tu presencia ahora desestabiliza a otros. Te mueves con alineación que no pueden fingir ni replicar. Ya no cazas aprobación ni encajas en patrones que no te sirven. Operas en tu verdad propia, y esa independencia te da un aura de autoridad callada y momentum imparable. Al dejar atrás lo que nunca calzó, te volviste libre para construir una vida que te calza. Y nada toca esa libertad. Número 14. No te recuperaste, te convertiste en alguien que no puede ser destruido igual dos veces. Recuperación implica volver a un estado previo, como remendar un jarrón roto y ponerlo de vuelta en el estante. Pero eso no te pasó. El abismo no solo te desafió, lastimó o empujó a límites, te cambió fundamentalmente. La versión vieja de ti, la que lloraba, paniqueaba, dudaba o dependía de otros, ya no existe. Esa persona no podía sobrevivir el abismo. Lo que salió del otro lado es algo mucho más resistente, afilado y calculado. No solo sanaste, evolucionaste de forma que previene la misma destrucción de tocarte de nuevo. La diferencia es sutil pero innegable. La mayoría enfrenta trauma y trata de remendarse, esperando que la vida sea más gentil después. Tú no. Diseccionaste el dolor, lo estudiaste, absorbiste lecciones y permitiste que remodelara tu mente, elecciones e instintos.
La versión de ti que camina por el mundo ahora opera con exactitud y conciencia que tu yo anterior ni comprendía. Amenazas, traiciones, manipulaciones ya no te toman desprevenido. Las mismas cosas que antes te habrían destrozado ahora resbalan en tu armadura sin marcar. Lo que hace esto impresionante es cuán callado e invisible es. Nadie aplaude esta transformación. No hay ovaciones por volverse intangible, ni titulares por evolucionar más allá de vulnerabilidades pasadas. Pero es mucho más poderoso que cualquier victoria visible. Llevas las lecciones del abismo en instintos, discernimiento, independencia emocional y pensamiento estratégico. No puedes ser destruido igual 2 veces porque ya viste el plano de la destrucción. Lo sobreviviste y construiste una versión más fuerte en respuesta. Quienes te observan ahora a menudo se confunden. Asumen suerte, ayuda o privilegio te llevaron, pero no ven la reconstrucción interna. El abismo no solo pasó, te rediseñó. Ya no eres reactivo, frágil ni predecible. Eres alguien que resiste, adapta y se eleva con precisión que parece antinatural a quien no ha pasado por lo tuyo. Las reglas viejas ya no aplican. El mismo ataque, la misma traición, el mismo dolor. No funcionará 2 veces porque ya no eres quien eras. Eres algo completamente nuevo. Conclusión. El abismo no solo prueba a la gente, los expone, quita ilusiones, comodidad y debilidad, y fuerza un enfrentamiento con realidad cruda. La mayoría lo atraviesa rota, resentida o disminuida, pero tú lo atravesaste diferente, no solo fuerte o afortunado, observaste en vez de paniquear, aceptaste en vez de fingir, desechaste identidades falsas, paraste de buscar validación y construiste un yo exacto, intangible e inquebrantable. Cada traición, cada pérdida, cada momento que debía aplastarte se volvió herramienta, lección, paso en el proceso de transformarte en alguien que el mundo no predice, no controla y no quiebra igual de nuevo. No solo te recuperaste, evolucionaste. Te convertiste en alguien que prospera en soledad, lee silencio como idioma y actúa con autoridad calmada que confunde a otros. Paraste de cazar felicidad fugaz y empezaste a cazar estabilidad. Construiste resiliencia de aceptación y dejaste de intentar encajar donde no estabas destinado. Saliste del abismo no solo intacto, sino refinado, mejorado e intangible. Lo que la gente ve ahora es solo la superficie. Una confianza callada, presencia compuesta, mente constante. Lo que no ven es la profundidad de transformación, la inteligencia estratégica y la independencia inquebrantable que hizo posible esta versión de ti. Por eso tu historia resuena tan hondo. No es cuento de suerte, milagros o triunfos temporales. Es prueba de que una persona puede resistir adversidad impensable, confrontar verdades más duras de la vida y salir operando en nivel completamente nuevo, más agudo, sabio y mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Te has convertido en la encarnación de resiliencia en su forma más pura y refinada. El abismo no solo te dejó pasar, te esculpió en alguien cuya supervivencia desafía lógica, cuya presencia demanda atención y cuyo futuro no está atado por reglas que retenían a otros. Si este video te habló, si te reconociste en alguna de estas verdades, no solo ve y pasa. Suscríbete al canal para más insights profundos y sin filtros que revelan mecanismos ocultos de supervivencia, poder y transformación. Dale like a este video para apoyar el camino de descubrir realidad tal como es. Compártelo con alguien que necesita esta claridad y comenta abajo con tu propia historia de lo que te enseñó el abismo. Construyamos una comunidad de quienes no solo sobrevivieron, sino que subieron de nivel de formas que el mundo no entiende. Tu camino importa, tu voz importa, y juntos nos elevamos más fuertes que nunca. Dios te bendiga. Para quienes quieran contribuir a que siga el contenido, revisen el enlace en el comentario fijado y donen para mantener el canal, ya que lo desmonetizaron.